bienvenidos a la Red Cuenta. ¿Cuál es un problema de la vida adulta para el que nadie te preparó? Historia 1. Decidir qué comer todos los días. Una de las cosas más cansadas de la vida adulta, y de las que nadie me habló, es tener que pensar en qué vas a comer todos los días. No importa si es lunes o domingo, si estás ocupado o con tiempo libre, siempre hay que resolver lo mismo: desayuno, comida y cena, una y otra vez, sin fin. Durante un tiempo intenté organizarme. Armé listas de recetas, traté de planear los menús de la semana y hacer las compras en función de eso. Al principio parecía una buena idea. Incluso logré ahorrar y evitar que se echara a perder la comida. Pero con el paso de los días, todo se volvió rutinario. Empezó a darme flojera pensar en lo que seguía, y ni hablar de repetir platillos que ya no se me antojaban. Lo que más desgasta no es cocinar en sí, sino tener que tomar decisiones constantemente. Después de un día entero de trabajo, de resolver pendientes y responder mensajes, lo último que quieres es tener que volver a pensar en qué preparar, revisar si hay ingredientes, y ponerte a cocinar mientras haces cuentas mentales para que alcance para los próximos días. Aunque el refrigerador esté lleno, muchas veces nada parece combinar, o falta justo un ingrediente para completar lo que tenías en mente. A veces terminas comiendo cualquier cosa, no porque te guste o te haga bien, sino porque ya no tienes energía para pensarlo más. Cuando vives con otras personas, esto se vuelve más complicado. Hay que considerar gustos distintos, horarios, y a veces incluso preparar más de un platillo para que todos estén conformes. Y si hay niños, la dificultad se multiplica. No se trata solo de alimentar, sino de planear algo nutritivo, variado y que coman sin hacer berrinche. Con el tiempo, ese esfuerzo diario se acumula. Comer debería ser algo sencillo, pero cuando nadie más se encarga de eso por ti, se convierte en una carga constante. Historia 2. Limpiar y limpiar. Hay una parte de la vida adulta que nadie te cuenta, y es lo desagradable que puede ser mantener tu espacio limpio. La cantidad de cosas asquerosas que terminas teniendo que limpiar supera todo lo que imaginaba cuando era niño. Desde inodoros tapados en los peores momentos, hasta comida podrida escondida en el refrigerador que no sabes exactamente de dónde viene ese olor, pero que está ahí arruinándolo todo. Mi consejo para todos es revisar las papas, porque cuando se echan a perder, el olor es insoportable y se esparce más rápido de lo que crees. Si tienes mascotas o niños, prepárate para lidiar con cualquier tipo de fluidos corporales que no pensabas que existieran fuera de un hospital. Hay días en los que parece que estás en un laboratorio de bioquímica con tanto accidente inesperado por limpiar. Por si fuera poco, está la ropa que olvidaste en la lavadora durante días cuando te fuiste de viaje y que vuelve a oler a humedad como si la lavadora fuera una piscina abandonada. Y no podemos olvidar esas sorpresas que dejan los gatos callejeros, como un pájaro medio comido abandonado en el porche, que te encuentras sin querer justo cuando sales a la calle. Una vez me pasó algo que todavía me da escalofríos. Salí de viaje un fin de semana largo y dejé ropa en la lavadora sin darme cuenta. Cuando regresé, el olor era tan fuerte que tuve que abrir todas las ventanas y usar varios desodorantes de ambiente para poder soportarlo. Además, descubrí que uno de los inodoros estaba tapado, y resultó que mi gato había tirado algo que no debía. La limpieza de ese día fue una batalla épica y, honestamente, no estaba preparado para algo así. La vida es realmente asquerosa a veces, y nadie te prepara para eso. Siempre pensé que los problemas de adultos serían cosas importantes, como pagar cuentas o conseguir trabajo, pero la verdad es que hay una parte que es pura limpieza de desastre tras desastre, y es agotador. Historia 3. La monotonía. Cuando piensas en la vida adulta, imaginas que será emocionante, llena de logros y nuevas experiencias. Recuerdo claramente el primer día que entré a trabajar en una oficina. Estaba lleno de entusiasmo, con la cabeza llena de planes y sueños, convencido de que estaba comenzando una etapa increíble. El ambiente parecía prometedor, la gente era amable, y sentía que tenía todo para crecer y hacer algo grande. Ese día todo era energía, motivación y expectativa. Pero poco a poco la realidad se fue imponiendo. La emoción se diluyó en la rutina diaria, y lo que antes parecía un proyecto lleno de posibilidades terminó volviéndose un ciclo monótono e inquebrantable. Trabajo, casa, dormir, y volver a empezar.
Cada día es prácticamente igual al anterior, sin grandes cambios ni momentos que realmente destaquen. Las semanas se funden unas con otras, y los meses pasan sin que casi te des cuenta. Para quienes tienen la suerte de poder costear unas vacaciones al año, esos días se convierten en un oasis necesario, el único respiro que permite desconectarte de esa rueda interminable. Esos momentos de pausa se sienten como un alivio temporal, una válvula de escape que te ayuda a aguantar hasta que llegue la siguiente. Lo más difícil es cómo esa rutina constante va minando poco a poco tu energía, tus ganas y hasta tu motivación, casi sin que te des cuenta. No es que el trabajo o la vida en casa sean malos, sino que la sensación general es que estás más sobreviviendo que viviendo. Lo que antes era un sueño lleno de expectativas se convierte en una sucesión de días donde el objetivo principal es simplemente aguantar y seguir adelante. Saber que no soy el único que se siente así me reconforta. Muchos pasan por lo mismo, atrapados en esta repetición silenciosa. La clave está en encontrar esos pequeños momentos que te mantienen en pie, esas pausas que, aunque breves, te recuerdan que la vida puede ser más que un ciclo infinito de tareas. Historia 4. El envejecimiento de tus padres. Nunca imaginé lo difícil que sería ver a mis padres envejecer. Al principio, era solo una preocupación lejana, algo que creía quedaba muy lejos en el futuro. Pero llegó el momento en que las llamadas para preguntar si habían comido bien o si estaban tomando sus medicinas se volvieron constantes, y con ellas, la ansiedad y el miedo a no estar haciendo lo suficiente. Recuerdo una vez que mi mamá tuvo una caída en casa cuando yo estaba en el trabajo. Fue una de esas situaciones en las que el corazón se te rompe y la cabeza no deja de pensar en 1000 cosas al mismo tiempo. Tuve que salir corriendo, reorganizar toda mi jornada y acompañarla al hospital. Fue agotador, no solo por lo físico, sino por la incertidumbre y la preocupación que me acompañaron varios días. El equilibrio entre cuidar a mis padres, preocuparme por su salud y mantener mi propia vida es agotador. A veces siento que estoy en medio de una cuerda floja, intentando no caer en el estrés o en la culpa por no poder estar con ellos todo el tiempo. Es un desgaste emocional que no esperaba, porque nadie te prepara para la mezcla de amor, miedo y responsabilidad que esto implica. Lo más duro es aceptar que el tiempo pasa y que ellos, que siempre fueron mi apoyo, ahora necesitan que yo esté ahí para ellos. Ajustar mi rutina, hacer citas médicas, resolver problemas que antes no imaginaba y, al mismo tiempo, intentar mantener mi trabajo y mi vida personal es un desafío constante. Historia 5. El dolor crónico. Algo que nadie me advirtió sobre ser adulta es que puedes empezar a vivir con dolor crónico sin previo aviso, y que ese dolor puede instalarse en tu cuerpo como si fuera algo normal. Lo peor es que, desde fuera, nadie lo nota. No llevas yeso, no cojeas, no hay heridas visibles. Pero ahí está, cada día, como una sombra constante que nunca se va del todo. Todo empezó con una molestia leve en la espalda, que fui ignorando por meses porque no era para tanto. Luego vino una tensión constante en las rodillas, y después los hombros. Hoy por hoy, hay días en los que siento que mi cuerpo entero se queja de existir. Fui a consulta, me hice estudios, probé ejercicios, terapia física, incluso cambié mi dieta. El diagnóstico final fue tan frustrante como seco, es algo que le pasa a muchas personas. Hay que aprender a vivir con ello. Una vez, me quedé sentada en la regadera con el agua caliente corriendo durante casi una hora. No porque quisiera relajarme, sino porque era el único momento del día en que mi cuerpo no dolía tanto. Fue entonces cuando me di cuenta de que eso se había vuelto parte de mi vida. Aprendí a poner buena cara en reuniones, a fingir energía en el trabajo y a sonreír en comidas familiares, aunque por dentro lo único que quería era acostarme sin moverme. Lo más duro no es solo el dolor en sí, sino tener que seguir cumpliendo con todo, como si no estuviera ahí. Porque la vida no se detiene para esperarte, aunque tu cuerpo sí esté pidiendo tregua. Ser adulta, al menos para mí, significa despertarme con dolor, hacer todo lo que tengo que hacer, y acostarme con más dolor. Y aún así, levantarme otra vez al día siguiente. Historia 6. Tener que tomar todas las decisiones todo el tiempo. Cuando era niño, soñaba con ser grande solo para poder tomar mis propias decisiones. No tener que pedir permiso, no tener que seguir reglas. Solo ser libre. Pero nadie me dijo que esa libertad venía acompañada de una carga silenciosa, tomar decisiones todo el tiempo, sin parar.
Desde que me levanto tengo que decidir qué desayuno, si uso camisa o camiseta, si respondo correos de inmediato o después del café, si cocino o pido algo. Y aunque parezcan cosas mínimas, se van acumulando. Algunas noches me quedo mirando el techo, agotado, solo por haber tenido que elegir constantemente durante todo el día. Una vez me pasé casi media hora en el pasillo del súper tratando de elegir una marca de papel higiénico. Todas eran iguales, pero ninguna lo era. El precio, la cantidad, si tenía o no doble hoja. Sentía que si me equivocaba, iba a fallar como adulto. Al final, agarré uno al azar y me reí solo, pero con un nudo en el pecho. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que algo tan tonto podía sobrecargarme. Otra vez, ya en casa, después de una jornada larga, abrí la aplicación de comida y me pasé más de 20 minutos sin saber qué pedir. No tenía hambre, solo estaba cansado. Cansado de decidir. Terminé apagando el teléfono y yendo a dormir sin cenar. Fantaseo con que alguien me dé una lista clara, con instrucciones simples, como un manual o una presentación con viñetas y dibujitos absurdos que hagan todo más llevadero. Solo quiero que alguien me diga que sigue. No porque no pueda, sino porque a veces ya no quiero tener que pensar más. Ser adulto, para mí, es como estar al frente de una orquesta sin partitura, nadie te dice qué hacer, pero todos esperan que no desafines. Historia 7, lo difícil que se va volviendo a ser amigos. De niño, hacer amigos era casi automático. Bastaba con que alguien tuviera el mismo tazo, le gustara el mismo juego o simplemente se sentara junto a ti. En la universidad también era fácil, ibas conociendo gente por inercia, entre tareas, desvelos y las mismas quejas. Pero ahora, ya entrado en los 30, hacer un nuevo amigo se siente como tratar de aprender un idioma sin libros ni maestros. Te lanzas, pero no sabes si estás diciendo las cosas bien. Hace unos meses conocí a un tipo en un taller de ilustración. Buena onda, gustos parecidos, nos reímos bastante. Pensé que podíamos llevarnos bien. Pero después vino la parte incómoda, dar el siguiente paso parecía fuera de lugar. Tomar la iniciativa de seguir en contacto me pareció demasiado invasivo. Así que no lo hice. Y como era de esperarse, nunca volvimos a coincidir. A veces extraño poder decir quieres ser mi amigo, sin que eso suene raro. Hoy en día, la mayoría de mis conversaciones fuera del trabajo son chats sueltos con conocidos o respuestas de stickers en grupos. Aunque tengo amigos de antes, cada quien está atrapado en su rutina, con su familia, con su cansancio. Hacer planes requiere agenda, confirmaciones, recordatorios. Lo que más me pesa es que, aunque no me considero una persona solitaria, cada vez me siento más solo. No por falta de gente, sino por falta de vínculos nuevos que no estén atados a lo profesional, a una agenda o a una obligación. Solo alguien con quien hablar por hablar, sin expectativas. Solo porque sí. Nadie me dijo que, con los años, conocer a alguien nuevo iba a sentirse como escalar una montaña, sin saber si al llegar arriba queda algo más que silencio. Historia 8, la soledad. La soledad no llega de golpe. Se va metiendo poco a poco, como el polvo en las esquinas que uno deja de notar. Cumplí 66 este año, y me he dado cuenta de que la vida se ha ido quedando más callada. Antes, la casa se llenaba con risas, visitas, discusiones. Ahora, hay días enteros donde no escucho ni mi propia voz. Mis hijos tienen sus propias vidas. Me llaman, claro. Me preguntan cómo estoy, me mandan fotos de mis nietos, me dicen que me cuide. Pero entre esas llamadas puede pasar una semana. A veces más. Y yo entiendo, porque también estuve ocupada cuando tenía su edad. Pero entenderlo no hace que duela menos. Perdí a mi esposo hace 3 años. Después de eso, las tardes se alargaron. Las comidas dejaron de tener sabor. Todo lo que antes hacíamos juntos, como ver una película tonta o salir a caminar por el parque, empezó a sentirse hueco si lo hacía sola. Intenté mantenerme ocupada, bordar, leer, ver novelas. Pero hay un tipo de vacío que no se llena con pasatiempos. Hace poco fui al supermercado y me di cuenta de que nadie me había hablado en todo el día. Ni una sola palabra. En la caja, la cajera me sonrió, me dijo buenas tardes, y yo le agradecí como si me hubiera hecho un favor.
porque en ese momento, sí lo fue. Nadie me preparó para esto. Para los silencios largos. Para las sillas vacías. Para mirar por la ventana sin esperar a nadie. Me dijeron que envejecer era tener más tiempo para uno, pero no dijeron que ese tiempo también podía volverse una carga si no se tiene con quien compartirlo. No es que no haya gente alrededor. Hay vecinos, conocidos, otras personas mayores. Pero el corazón se vuelve selectivo, y lo que uno extraña no se reemplaza fácil. Solo se aprende a vivir con ello, como quien se acostumbra a un leve dolor que nunca se va. Historia 9. Acostumbrarme a que me llamen señora. No sé en qué momento pasó, pero un día me di cuenta de que ya nadie me decía jovencita, ni por cortesía ni por error. Ahora soy la señora. En la panadería, en la farmacia, en la calle. Me hablan con respeto, pero también con distancia, como si eso marcara un cambio del que nadie me avisó. La primera vez que lo noté fue en una cafetería. Pedí un té y el chico de la caja, muy amable, me respondió con un algo más, señora. No lo dijo con mala intención, ni con burla. Fue automático, como quien ya no ve a una mujer joven del otro lado del mostrador. Me senté con la bebida y me invadió una sensación extraña, como si me hubieran cambiado de lugar sin consultarme. Hay cosas que no duelen por lo que son, sino por lo que te hacen ver. Esa palabra me mostró el reflejo del paso del tiempo. Me hizo notar que mi piel ya no luce igual, que me pongo crema más por necesidad que por costumbre, que me cansan cosas que antes hacía sin pensar. También me hizo pensar en cómo cambia la manera en que te mira la gente. Una se convierte en figura de autoridad, pero también en alguien que ya no está en el centro de las historias. Lo que más me dolió no fue el trato, sino la confirmación de que ya crucé una línea. No de golpe, sino poco a poco, como si el cuerpo y el entorno se pusieran de acuerdo para avisarme sin decirlo. Y aunque sé que no hay nada de malo en ser una señora, me costó aceptar que parte de mi identidad estaba cambiando sin que yo lo pidiera. No me molesta en sí la palabra. Lo que me cuesta es soltar la versión de mí que, hasta hace poco, todavía creía que el tiempo no iba tan rápido. Historia 10. No todos los adultos se portan como tal. Pensaba que al crecer, la gente se volvía más lógica, más razonable, más capaz de hablar las cosas con calma. Me equivoqué. Una de las cosas más desconcertantes que descubrí al empezar a trabajar en oficinas fue que muchas personas adultas, con títulos, experiencia y trajes planchados, reaccionan como si tuvieran 15 años. Ofendidos por nada, hablando mal de otros a escondidas, dando silencios pasivo-agresivos en lugar de resolver algo con una conversación directa. Recuerdo una vez, en uno de mis primeros trabajos, que una compañera dejó de hablarme durante semanas porque según ella no le contesté bien en una junta. Nadie sabía qué había pasado exactamente, ni siquiera yo. Era como estar en la secundaria, tratando de descifrar por qué alguien se molestó y esperando que alguien más hiciera de mediador. No importaba cuántas veces intenté aclararlo. Ella ya había decidido sentirse víctima. Con el tiempo me di cuenta de que no es un caso aislado. Hay jefes que hacen berrinches, colegas que necesitan atención constante, gente que manipula, que miente, que compite por ego y no por mérito. Todo eso detrás de sonrisas y correos bien redactados. La apariencia adulta puede engañar, pero la madurez emocional no viene con los años, viene con trabajo interno. Y muchos no están dispuestos a hacerlo. Nadie me preparó para eso. Para tener que respirar hondo y tratar con personas que no saben manejar una emoción sin convertirla en un drama. Creí que iba a ser suficiente con hacer bien mi trabajo. Pero en el mundo adulto, a veces lo más difícil no es la carga laboral, sino la carga emocional de los que nunca crecieron por dentro. Historia 11. Encontrar un propósito y lidiar con los traumas de la infancia. Siempre creí que ser adulta significaba independencia, estabilidad, control. Hacía todo bien. Pero había algo que no lograba encajar. Me sentía vacía. La gente hablaba de pasión, de propósito, de hacer lo que amas. Yo no entendía cómo se sentía eso. Me despertaba cada día como si estuviera siguiendo instrucciones ajenas. La lista de pendientes me mantenía ocupada, pero nunca satisfecha. Pasé años así. Pensando que tal vez era normal, que eso era ser adulta, funcionar. Hasta que un día, durante una cena familiar,
Mi madre hizo un comentario que me llevó directo a una escena de la infancia. Fue algo simple, pero el cuerpo recordó lo que la mente llevaba años enterrando. Recordé cómo me escondía en el closet cuando mis padres discutían, cómo me convertí en una niña que obedecía a todo para no provocar tensión, cómo aprendí que ser querida significaba no molestar. Ahí entendí que no estaba vacía. Estaba llena de mecanismos de defensa. Comencé terapia poco después. Al principio me costaba hasta pronunciar la palabra infancia sin ponerme a la defensiva. Pero fue en ese espacio donde, poco a poco, empecé a reconocer el origen de muchas cosas. Mi tendencia a evitar conflictos, mi necesidad de validación, mi incapacidad de tomar decisiones sin sentir culpa. Nada de eso venía del presente. Eran huellas del pasado que yo llevaba como si fueran parte de mi personalidad. Lidiar con ese dolor fue como desmontar una casa mientras todavía vivía en ella. No lo hice sola. Pedí ayuda. Lloré en silencio muchas noches, reescribí cartas que nunca envié, dejé de hablar con personas que siempre me habían rodeado, pero nunca me escucharon. Y ahí, entre los restos de todo eso, empecé a encontrar mi propósito. Escribir, acompañar a otros y estar en paz sin tener que demostrar que merezco espacio. Historia 12. Limpieza interminable. Cuando era joven, nunca pensé que limpiar sería tan agotador. En la casa de mis padres, la limpieza siempre la hacían ellos o alguien más. Llegaba de la escuela o la universidad y no me preocupaba por el polvo, los trastes o la basura. Pero ahora que vivo solo, me he dado cuenta de que limpiar es un ciclo sin fin. No importa cuánto limpie, siempre hay algo que ensuciar. A veces, después de limpiar la cocina, al rato ya hay migajas o manchas de aceite. Cuando me pongo a lavar la ropa, encuentro calcetines que parecían haber desaparecido, y la lavadora se llena de pelusas que luego tengo que sacar del filtro. Los baños son otro mundo, inodoro, lavabo, azulejos, cada semana parece que estoy combatiendo una batalla perdida contra la suciedad. Lo peor es que tener mascotas o invitados solo aumenta la carga. Mi perro trae barro y pelo a todas partes, y no hay día en que no tenga que barrer o aspirar al menos 2 veces. Cuando vienen amigos, aunque no hagan gran desorden, la casa se siente menos ordenada, y a la mañana siguiente me encuentro limpiando vasos y platos como si fuera una never-ending story. Incluso los rincones que creía olvidados, como detrás del sofá o debajo de la cama, acumulan polvo, pelusas y cosas que ni siquiera sabía que existían. Es frustrante y agotador, como si la limpieza fuera una tarea eterna sin descanso. Lo que nadie me preparó fue lo mentalmente agotador que puede ser. No solo es el esfuerzo físico, sino la sensación de que nunca terminas, que por más que limpies, la suciedad vuelve al poco tiempo. Y eso afecta la motivación, el ánimo, el deseo de hacer cualquier otra cosa. A veces solo quiero rendirme y vivir entre el desorden, pero sé que eso también me haría sentir mal. Este es uno de esos problemas adultos que parecen pequeños, pero que con el tiempo se vuelven gigantes. Aprender a vivir con esa rutina y encontrar la paciencia para mantener todo en orden es un desafío constante. Historia 13. Escribir mi propio testamento. Nunca pensé que escribir mi testamento sería una de las experiencias más difíciles de mi vida. Cuando era joven, era algo que imaginaba solo para personas mayores, enfermas o con mucho patrimonio. Pero un día, después de que un familiar cercano tuvo un accidente grave, me di cuenta de que no es algo que se pueda postergar indefinidamente. Sentarme frente a ese papel en blanco me puso frente a frente con mi propia mortalidad de una manera que nunca antes había sentido. No era solo pensar en quién heredaría qué cosas, sino todo lo que dejaría atrás, mis recuerdos, mis errores, mis relaciones incompletas. Fue como hacer un balance no solo material, sino emocional. Además, tuve que enfrentar decisiones complicadas. No todos en mi familia tienen la misma relación conmigo y no quería que el testamento generara conflictos. Eso me obligó a ser honesto conmigo mismo y con ellos, incluso cuando sabía que algunos podrían no estar de acuerdo o herirse. Lo que más me sorprendió fue lo agotador que fue escribirlo, no por la parte legal, sino por el peso emocional. Me di cuenta de que era la primera vez que me detenía a pensar realmente en qué legado quería dejar, no solo en objetos, sino en valores y en cómo me recordaran. Al final, escribir ese testamento se volvió una especie de terapia para mí.
Me ayudó a ordenar mis ideas, a reconciliarme con el pasado y a valorar el presente. No es un tema fácil, y creo que pocos están preparados para ese momento, pero hacerlo me dio una sensación extraña de paz y responsabilidad. Si hay algo que aprendí, es que enfrentar ese tipo de decisiones a tiempo puede ser un acto de cuidado hacia uno mismo y hacia quienes quedan después. Historia 14. Hacer trámites. Nunca imaginé que parte de ser adulta implicaría convertirme en la encargada de todos los trámites, hospitales, bancos, deudas, impuestos. La lista parecía interminable y siempre con fechas límites que no podía ignorar. Al principio, me sentía abrumada. Largas filas, llamadas que nunca contestaban, formularios que parecían escritos en otro idioma y montones de papeles que tenía que organizar para no perder. Aprendí a hacer malabares para cumplir con cada cita médica, revisar estados de cuenta y no olvidar ni un solo vencimiento. Lo peor era cuando todo llegaba junto, una revisión médica urgente, un pago atrasado que generaba intereses y un trámite bancario que requería 1000 documentos. En esos momentos sentía que llevaba sobre mis hombros la responsabilidad de un ejército, y no podía permitirme fallar. A veces lloraba en silencio por el estrés, porque no encontraba tiempo para mí entre tanta gestión. No había nadie que me explicara cómo enfrentar todo eso, ni que me preparara para la frustración de lidiar con sistemas complicados y poco humanos. Pero poco a poco, aprendí a organizarme mejor. Descubrí que hacer listas, anotar fechas y pedir ayuda cuando era necesario eran armas poderosas contra ese caos. También entendí que ser adulta no significa hacerlo todo perfecta ni sola, sino saber cuándo delegar y poner límites. Ahora sé que esos trámites no son solo papeleo, sino parte del costo invisible de la vida independiente. Suscríbete para escuchar más de lo que la red cuenta. ¿Tienes historias? Déjalas en comentarios.